libertad! ¡Viva Tecoyoyá! Estamos reuniendo a la Conducción Nacional con los delegados titulares y también representantes del sector de la juventud del partido para hacer un poco un análisis de coyuntura. Estamos realmente en una situación difícil. De hecho, antes de las elecciones del señor Cartes habíamos dicho, ¿verdad? Habíamos hecho ya una caracterización, ¿verdad? Que de hecho venía de una política ya iniciada con el golpe de junio del 2012, donde básicamente lo que pretendían justamente los golpistas, y ya este gobierno da esa continuidad, es de fortalecer, digamos, los agronegocios. ¿Cuál es la estructura actual o de la economía paraguaya? Agronegocios y la política de comercio exterior, ¿verdad? Entonces, lógicamente, la política de Cartes sigue en esa línea de fortalecer esa estructura económica. Y para eso, de entrada, ya habla de la meritocracia, ¿verdad? Que eso ya, digamos, arranca con alguna dificultad, porque el proceso de transformación de nuestro país no es solamente económico, es político y social también. Administramos personas humanas y, de hecho, para ese efecto no solamente necesitamos gente con mérito, sino que necesitamos gente que tenga en cuenta que administramos seres humanos y que tienes proyecciones, tienes intereses, y para ese efecto solamente no basta absolutamente la meritocracia, ¿verdad? Estamos en una coyuntura donde uno se va a darnos cuenta que las decisiones que se va adoptando, como esta modificación de la ley de seguridad interna, con la militarización de una zona bastante ya controlada por los militares. O sea, la militarización en la zona del norte no es nueva, se han venido militarizando ya durante la dictadura, después en el proceso de supuesta transición, hasta que vino Lugo un poco corto eso, ¿verdad? Han venido siempre proyectos de militarización por parte incluso de la Fuerza Armada Norteamericana en esa zona. O sea que es una zona bastante siempre controlada militarmente hablando, ¿verdad? Y nosotros decimos que esta pobreza extrema en que está el Paraguay, de más de 2.300.000 personas, no se soluciona con reprimiendo a la gente, ¿verdad? Y es peligrosa esta militarización por lo que estamos viendo, ¿verdad? Es una muerte selectiva todavía de dirigentes. Y lo que vemos es que esto es aparentemente, es como la tendencia que vemos es que esto se va a ampliar. Estamos regresando a una etapa muy difícil digamos, la historia política del Paraguay, que fue la que recientemente ha aplicado la dictadura de Stroessner y se ha aplicado también a nivel de América Latina. Entonces, ante esa coyuntura, estamos convocando a nuestros compañeros delegados y delegadas para analizar, ¿verdad? Acá vemos que se va a seguir proyectando una política económica de los agronegocios. Para eso se está militarizando, reprimir al pueblo para que evite manifestarse en contra de estas políticas. Se está hablando aquí de reajuste de las tarifas públicas, como la de energía eléctrica, gasoil, se está hablando ya el aumento de precios de panificados. O sea, ante esa política de hablar de un nuevo rumbo, de combatir la pobreza extrema, nosotros estamos viendo por el contrario, de fortalecer los agronegocios, ¿verdad? Digamos como que modificar las tarifas, eso incluso puede tener una connotación. Una es la que, como se habla de ley de privatizaciones, ¿verdad? Se podría estar aumentando las tarifas públicas de tal forma que el sector privado venga ya con una tarifa bastante alta, que significa también grandes negocios para esos sectores, ¿verdad? Y aparte, principalmente, entrar en una atemorización de la población paraguaya ante una eventual resistencia ante ese tipo de políticas económicas. Entendemos que hay una regresión del neoliberalismo, que en la década de los 90 el pueblo paraguayo, a través de sus organizaciones, ha defendido con fuerza. Se lograba mantener las empresas públicas estratégicas en manos del Estado. Se pudo establecer algún mecanismo de participación política de la población paraguaya. Logramos avanzar hacia acceder al poder en el 2008. Lógicamente no decimos que esto a la izquierda, en el sector progresista que ha asumido, pero parte de ese gobierno con Fernando Lugo ha sido el sector progresista, que venía de una lucha histórica contra la dictadura, contra las políticas económicas neoliberales durante la década del 90. Se pudo establecer mecanismos de participación en la población paraguaya, y todo eso se perdió con el golpe y continúa, digamos, con el gobierno de Cartes, ¿verdad? Entonces, ante esa circunstancia, que convocamos a los compañeros y compañeras para debatir, discutir y principalmente entrar en un plan de acción, ¿verdad?
¿En qué debería consistir esos planes de acción? Básicamente una unidad amplia de todos los sectores. Hay ejemplos específicos muy importantes, como la que se dio hace poco nomás en un foro regional en Concepción, donde sectores eclesiales, movimientos sociales, campesinos, sindicatos, profesionales, sectores docentes han participado de ese evento en una zona muy delicada en estos momentos, ¿verdad? Y también se tiene experiencias anteriores como en la década del 90, donde se ha podido establecer instancias de unidad de acción como el Congreso Popular Permanente y el Congreso por la Soberanía y la Vida. Dentro de esos ámbitos han participado muchos sectores, ¿verdad? Y eso ha hecho que en aquella época donde estaba muy fuerte la política de privatización se ha podido detener en base a esa unidad de acción. Bueno, eso un poco es la línea de, primeramente, de una unidad amplia. Resistir ante el embate nuevamente del neoliberalismo, que se habla de privatización a través del marco regulatorio del sector eléctrico, a través de esta ley de inversión pública privada. Se habla también de una ley de responsabilidad fiscal, que no es más bien tener un cerrojo, digamos, de un achicamiento del Estado a través de disminuir los gastos sociales. El Frente Guazú, y dentro de eso nuestro partido ha planteado otro proyecto de ley que habla justamente de priorizar la inversión social. Básicamente se habla de que todo el gasto del presupuesto sea un 60-65% en inversión social. Y bueno, estos van a ser los, digamos, los ejes del plan de lucha que debería ser lo que se va a plantear acá los compañeros para debatir en esa línea.